Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Verso 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo a un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mateo capítulo 27. En un día como hoy, el considerado más grande predicador de su tiempo subió al púlpito para explicar al pueblo cristiano los dolores inefables del Redentor del mundo clavado en la cruz. Comenzó su discurso con estas palabras: pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Y no dijo más. Una emoción indescriptible se apoderó de todo su ser, sintió que la voz se le anudaba en la garganta, estalló en un sollozo inmenso y con el rostro bañado en lágrimas hubo de bajarse del púlpito sin acertar decir una sola palabra más. Ningún otro sermón de cuantos pronunció en su vida causó una impresión tan profunda en su auditorio. Todos rompieron a llorar y, golpeándose los pechos, pidieron a Dios a gritos perdón por sus pecados. No exageraron,
porque es preciso tener un corazón muy duro, una total ceguera espiritual, para no conmoverse profundamente ante el solo anuncio del sermón de los dolores que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros en la cruz. Queridos amigos, queridos hermanos, buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Gracias a Dios que decidieron tomar este tiempo, apartar este tiempo para compartir como iglesia. Y bueno, tal vez tú eres invitado, alguien te mandó el enlace y por primera vez nos vemos. No es una casualidad, Dios quiere algo específicamente para ti. Así es que vamos a procurar ser tan breves como sea posible en esta meditación de las 7 palabras de Jesús en la cruz. ¿Sabes? Esto es muy importante. Tenemos que hacer esto, tenemos que procurar que esto no sea una tradición. Tristemente aprendimos muchas tradiciones y muchas veces hacemos cosas sin comprender por qué las hacemos. Simplemente las repetimos porque alguien las practicaba, nos pareció buena idea repetirlas y ahora las hacemos nosotros. Las 7 palabras de Jesús en la cruz tienen un gran valor teológico. Son verdades finales que Jesús quiso pronunciar en la cruz antes de entregar su vida a su Padre. Así es que espero que Dios me ayude a ser tan breve como sea posible, pero que no omitamos cosas que sean importantes para nosotros. Y espero que Dios te dé a ti, querido amigo, querido hermano, la paciencia y que te puedas concentrar, seguir el hilo de esta meditación para que comprendamos lo que Jesús quiso decir en la cruz del Calvario mientras entregaba su vida por ti y por mí. Las 7 palabras de Jesús en la cruz es la denominación convencional de las 7 últimas frases que Jesús pronunció durante su crucifixión, lógicamente antes de morir. Tal como se recogen en los evangelios, en los 4 evangelios, se habla de esas 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. En el evangelio de Mateo y de Marcos se mencionan una palabra en cada uno. En el de Lucas se relatan 3. En el de Juan se recogen también 3, la tercera, la quinta y la sexta. No hay un orden cronológico bien definido para estas palabras, pero lo cierto es que las pronunció. Así es que procuraremos hacer esta breve meditación bajo la luz pues, de la tradición de cómo generalmente se acepta que fueron pronunciadas estas 7 palabras de Jesús. Primera palabra, la palabra de él, perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, del 26 a 34. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero vuelto Jesús hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también, verso 32, con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
La primera palabra, la palabra de abogar por perdón para los pecadores. 4 puntos rápidamente importantes en este pasaje. La crucifixión, queridos amigos y hermanas, era la más cruel forma de dar muerte a un criminal. Dice Gálatas 3:13 que los malditos, los peores, eran los que eran colgados de un madero. Los dolores y sufrimientos de la crucifixión son inimaginables. Los grandes clavos, los ásperos, burdos, grandes clavos clavados, traspasando las manos y los pies, la inmensa incomodidad de colgar y agonizar lentamente sin poder respirar, sin poder meter aire a los pulmones. Algunos duraban incluso días en morir. Era una muerte horrenda. El crucificado generalmente moría a causa de paro cardiorrespiratorio. Ve la profecía, querido hermano, que hay en los versos 29 y 30. Dice, cuando las hijas de Jerusalén, cuando las mujeres lloran viendo lo que le están haciendo a Jesús, les dice, ¿saben qué? No lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos, porque vendrán días en que será mejor no haber tenido hijos. Y también habrá días en que la gente querrá morirse, la gente querrá decir a los montes, caigan sobre nosotros, cúbrannos, para no enfrentar la terrible realidad a la que será sometida la humanidad a causa de los pecados. A veces te sientes tanto miedo por lo que podrá venir que preferirías mejor morirte antes de que pasara. En su infinita misericordia, Jesús, aun en los momentos de sufrimiento extremo, intercede por sus atormentadores, pidiendo perdón para los que le están angustiando. Dios perdona a los que le están matando. ¿Qué piensas tú del perdón en tu vida? ¿Has retenido el perdón conscientemente? Recuerda que tu Salvador perdonó a los que le estaban matando. Pidió perdón para ellos. En su benignidad, en su buena voluntad para con los hombres, el Señor argumenta que los que le escarnecen no saben lo que están haciendo. ¿Es esto estrictamente literal? No, porque el ministerio de Jesús fue un ministerio público. Alimentó a miles, sanó a muchos enfermos, a paralíticos, a ciegos, a sordos, resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, a la que le dijo Talita Cumi, que no se llamaba Talita, sino es la traducción de niña, a ti te digo levántate. Así es que la fama de Jesús era grande en la región de Galilea. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando afirma que no saben lo que hacen? Podemos entender que quiere decir que no entienden la gravedad de lo que están haciendo, que no son conscientes de lo que están haciendo. Y dice, porque si esto me hacen a mí, que soy justo, si esto hacen cuando el árbol está verde, ¿qué harán cuando el árbol esté seco? ¿Qué harán con los que son iguales que ellos? Haciendo evidente la gran maldad de los hombres. Jesús pues pide misericordia para una turba morbosa, ignorante, que se acerca para ver qué es lo que le están haciendo sin entender la gravedad de lo que están haciendo. Jesús tiene misericordia de un pueblo que no supo reconocer el tiempo de su visitación, que no entendió. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y esta es la condenación de aquellos que no creyeron en él, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la luz que las tinieblas, porque sus obras eran malas. Palabra número 2.
Que Dios nos ayude a ti para tener paciencia conmigo y a mí para ser breve y no te quiero aburrir. Sé que puedes cambiar esto en cualquier momento, sé que puedes hacer otra cosa y quiero rogarte y que Dios nos ayude para que terminemos juntos esta meditación. Segunda palabra, la palabra de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, del 39 al 43. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, le respondió diciendo: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, gloria a Dios. Jesús es crucificado con dos delincuentes. Imagínate dos delincuentes, los que tú te puedas imaginar o recordar. Imagínate dos delincuentes que aparecen como de la nada, ¿verdad? Quizá Pilato quiso complementar el espectáculo, porque esto era un espectáculo para la gente malvada, morbosa, impía. Entonces quiso aprovechar, dijo: bueno, pues vamos a crucificar a uno, pues crucifiquemos a tres. Dos actitudes diferentes de dos pecadores diferentes. El pecador número uno, el pecador necio, ignorante, arrogante, repite los insultos de los religiosos y reta a Jesús a que demuestre su poder y autoridad y le desafíe. Le desafía y dice: no creo que seas Dios, pero si eres Dios, demuéstralo y sálvame. No le dice: voy a creer en ti. No dice: voy a postrarme delante de ti. Si eres Dios, demuéstralo y sálvame. ¿No es así la fe de muchos de los hombres de este siglo? En lugar de humillarse delante de Dios, reconocer la necesidad que tienen de Él, le desafían a que demuestre que es Dios, sin someterse a Él. No hay un buen ladrón, pero ese sin duda es un malhechor, además necio, torpe, ignorante. No pudo alcanzar misericordia. El pecador número dos, consciente de su condición, discute con el otro. El pecador consciente de su condición discute con el necio y le reconviene acerca de lo que está haciendo. Y hace tres confesiones. Dice: nosotros, se incluye él mismo, somos pecadores y merecemos esto que nos está pasando. Es consecuencia de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones. Segunda confesión: Jesús es justo. No hizo nada que mereciera lo que le está pasando. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Segunda a los Corintios 5, 21. Pero lo más importante es revelación que tiene el pecador número 2, el delincuente número 2. Reconoce que Jesús es Dios, Salvador y Rey, porque le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No se sabe exactamente, no se sabe cuánto conocimiento tenía este delincuente número 2 acerca de Cristo, si conocía las Escrituras o no, pero una cosa es definitiva: le creyó que Él era Dios, y aunque no comprendía lo que pedía, tuvo fe, creía que Jesús tenía el poder para hacer algo bueno por él, y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
por esta fe que mostró el delincuente número 2, fue contado como justo. Lo mismo que Abraham, y le creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Romanos 6 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por fe. El ladrón número 2 fue justificado por fe, declarado justo. El resultado de la fe. Dios promete perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, y le dice al delincuente número 2, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El pecador que creyó en Jesús también murió en la cruz más tarde. ¿Sabes algo? No tuvo oportunidad de leer la Biblia, no tuvo oportunidad de orar, no tuvo oportunidad de asistir a ninguna iglesia, no hizo ninguna buena obra. Sin embargo, recibió la promesa de la vida eterna porque creyó sin hacer nada. Es la fe sin obras. Efesios 2:9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El delincuente número 2 fue salvo por su fe. Tercera palabra. Está en Juan capítulo 19, versos 25 al 28. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo al que él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. La palabra de provisión. Mujer, he ahí tu hijo. No quiero abundar mucho en esto, pero es bueno hacer algunas aclaraciones respecto a qué quiso decir con esto. Algunos utilizan mal este pasaje para atribuirle a María cosas que no son correctas. Jesús, en su infinito amor y misericordia, se acuerda de su madre terrenal y se preocupa por ella. Agonizante, sufriendo, desfalleciendo a causa de todos los dolores que había sufrido desde la noche pasada, ve a su madre y entiende que tiene que hacer algo por ella. Podemos entender que María era viuda, ya que solo a las viudas se les ofrecía la protección por parte de alguien que no fuera de la familia directa. Sabemos por la Biblia que Jesús tenía otros hermanos en la sangre, hermanos de carne. Jacobo, José, Simón, Judas. Y esto lo podemos ver con toda claridad en que dice la Biblia que José no conoció a María hasta que dio luz a su hijo primogénito. Aquí hay implícitas dos verdades. José sí conoció a María, es decir, sí tuvo relación con María. Y María sí tuvo otros hijos, dado que Jesús fue llamado el primogénito, es decir, el primer hijo. También sabemos que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Seguramente pensaban que era un lunático que estaba fuera de sí. Probablemente eso causó distanciamiento en la familia, como generalmente sucede. Por un lado los que sí creen en Jesús, por el otro los que no creen en Jesús. María era una ferviente, una fiel seguidora de Jesús y de su ministerio. La Biblia así lo consigna. Es probable que por esto Jesús se preocupa por su mamá y se la encarga a alguien de su plena, de su absoluta confianza, como lo haríamos tú y lo haría también yo. Jesús, atención también, Jesús usa aquí el término mujer, no madre. Un detalle interesante. Así también se refirió Jesús a María en las bodas de Caná, Juan 2:4, cuando María le dice, oye, ya se les acabó el vino, ayúdalos, ¿no? Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer?
Aquí entiendo que Jesús trata de poner límites, de establecer que realmente María es ciertamente su madre terrenal, pero Él es Dios. Así que Jesús no estaba dando a María por madre de nadie más que de Juan, el discípulo amado, a quien le encarga su cuidado material. En confirmación de lo anterior, dice la Biblia, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, no para adorarla, sino para cuidarla, para sustentarla. Hijo, he ahí a tu madre, dice esta tercera palabra, perdóname que me perdí. Mujer, he ahí a tu hijo. La palabra de provisión. Palabra 4. La palabra de sufrimiento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27 y Marcos 15. En esos dos pasajes está esta palabra. Mateo 27, 45 y 46. Desde la hora sexta hasta la hora, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Clamor es un grito desgarrador, es una petición desesperada de auxilio, diciendo Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice un comentarista, ¿cómo entender tal desamparo? Dios lo abandonó, no alejándose de él, sino privándole de su socorro. Dios estaba consciente, presente, en total dominio y control de lo que ahí estaba sucediendo, pero Dios le negó su auxilio a su propio hijo. El desamparado siente un vacío interno, un total vacío en sus entrañas y no tiene nada de qué agarrarse, nada de qué sostenerse en el momento de gran sufrimiento. Dice el comentarista, nadie sabrá nunca cómo es ser abandonado el hijo por el padre, porque nadie ha sabido nunca cómo es estar el hijo unido al padre. Yo y mi padre, dice Jesús, uno somos. ¿Es este un recurso literario para dramatizar aún más la escena que el escritor narra? ¿O se trata de un relato real? Queridos amigos y hermanos, cuesta trabajo creer que Jesús tuvo miedo. Cuesta trabajo creerlo. Lucas 22, 40 al 44 dice, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba aún más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 40. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo, Jesús, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús tuvo miedo. Y le dijo a su padre, papá, si es posible, no hay otra forma de hacerlo. ¿Podría ser que no me pase esto? Pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Un hijo obediente, pero que sufrió. ¿Dios desamparó a su hijo amado? En el Salmo 22, 1, un salmo profético de David, se titula como un grito de angustia.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, Dios desamparó a su Hijo. Dios abandonó a su Hijo. ¿Por qué razón Dios habría de abandonar a su Hijo amado? Porque estaba en la condición de hombre maldito a causa del pecado. Cristo, dice Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jesús ahí era maldito, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús tenía en sí los pecados de toda la humanidad y Dios no puede tener comunión con el pecado. Por lo tanto, Jesús fue abandonado en la cruz a su suerte, a su destino. Isaías 53 dice que Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué razón? Porque Jehová cargó en Él el pecado de todos los hombres. Sí, Dios abandonó a Jesús en la cruz. Dios tenía, queridos hermanos y amigos, tenía que aplicar sobre el hombre, sobre Jesús, el hombre, el justo pago por el pecado de todos los hombres. Porque la paga del pecado es muerte, separación. Ciertamente Jesús fue abandonado por su Hijo. Jesús fue abandonado por su Padre mientras pagaba en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. ¿Cómo te hace sentir eso a ti? Éramos tú y yo los que teníamos que haber estado en ese lugar, en la cruz. Pero Jesús se ofreció en el lugar tuyo y mío. Palabra número 5. La palabra de la humanidad. La palabra que hace evidente el aspecto 100% humano de Jesús. Tengo sed. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que estaba todo consumado, dijo para que se cumpliese con la Escritura: tengo sed. Esta palabra, queridos hermanos, hace manifiesta la humanidad de Jesús en la cruz, quien siendo Dios renunció a su condición de Dios para entregarse a sí mismo en paga por el pecado. Dice Efesios 6:8 en la Nueva Traducción Viviente: aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Cuando Jesús afirma, tengo sed, está manifestando sus urgentes necesidades humanas. El Salmo 22, 13 al 15, aquí también está cumpliéndose la profecía acerca de los sufrimientos del siervo de Dios. Dice: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como de cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Mi lengua se pegó a mi paladar. Queridos hermanos, amigos, no se trata de recursos literarios o de analogías o de figuras para hacer una composición más atractiva. Todo esto es literal. Son los sufrimientos humanos que Jesús padeció en la cruz del Calvario en su calidad de hombre para llevar sobre sí los pecados de toda la humanidad. Solo nos faltan 6. Perdón, solo nos faltan 2. La sexta y la séptima. Te pido un poco de paciencia, ya estamos bastante avanzados. Palabra número 6.
La palabra de la misión cumplida. Consumado es. Juan 19:30. Cuando Jesús, queridos hermanos, había terminado ya lo que el Padre le había encomendado, dijo, consumado es. La palabra consumado en griego es tetelestai. Esta palabra se utiliza para decir algo que está completamente terminado, que una deuda ha sido completamente pagada, que una labor ha sido definitivamente terminada y que el resultado de ese trabajo es permanente. Es algo que ya no tiene nada más que hacerse al respecto. Consumado es. ¿Qué cosas fueron consumadas en la cruz del Calvario por Jesús el Salvador? 1. La consumación de todas las profecías que había acerca de él, las profecías mesiánicas, más de 300 que están contenidas en el Antiguo Testamento. Algunas de ellas, Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 9:1 al 7, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Profecías acerca de Jesús consumadas en la cruz. Zacarías 9:9, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Isaías 53, esta es probablemente la más clara, la más vívida acerca de los sufrimientos del siervo de Dios. Despreciado y desechado, repito, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Salmos 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Una de las cosas que Jesús consumó en la cruz es todas las profecías que habían acerca de él. 2. La consumación de todo el cumplimiento de la ley. El sacrificio levítico exigía que la sangre de un cordero inocente, perfecto, fuera derramado en paga por el pecado del pueblo. Jesús cumplió eso. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo 5:17, Jesús dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. En Jesús se cumple toda la ley. Lucas 2:27, los padres de Jesús lo llevaron al templo para hacer con Jesús conforme al rito de la ley. Jesús entonces consuma el cumplimiento de toda la ley. 3. Jesús consuma la obra que el Padre le había encomendado. Juan 14:1 al 4. Padre, dice Jesús, la hora ha llegado. Es la oración que Jesús hace por sus discípulos, por los discípulos del siglo I y también por los discípulos de este siglo. Dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Consumado es. Cuarta cosa que consuma Jesús en la cruz del Calvario. La reconciliación de Dios con toda la humanidad. Hacer la paz. Porque uno de sus títulos es Príncipe de Paz. Es nuestro Príncipe de Paz. Es el principal. Es el hombre que tiene investidura, poder, autoridad para reconciliar a los hombres con Dios. Efesios 2, 14 al 19. Porque Él, Jesús, es nuestra paz. Y mediante la cruz reconciliar a ambos
en un solo cuerpo, matando entre ellos las enemistades. Jesús es el reconciliador. Segundo los Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y finalmente, las 5 cosas, la quinta cosa que Jesús consuma es la victoria final de Jesús sobre 3 cosas, sobre 3 entidades. La victoria final sobre el pecado. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, se refiere a Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Jesús completa, consuma la victoria sobre el pecado. Jesús confirma, completa, consuma la victoria sobre la muerte. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Romanos 6:9. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primero a los Corintios 15:55. Dios pues consuma la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Colosenses 2:13. Dice que Jesús, con la obra que hizo en la cruz, anuló el acta de los decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, que nos declaraba culpables, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y cuando Jesús nos declara inocentes, cuando anula el acta y cuando quita todo lo que nos era contrario, esa acta en la que están todos tus pecados y los míos escritos, Jesús la quita de entre nosotros y Dios y la clava en la cruz. En ese momento despoja a los principados y a las potestades y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, gloria a Dios. Jesús venció al pecado, venció a la muerte y venció a Satanás. Queridos amigos, hermanos, Jesús ya hizo la obra completa. Jesús murió por tus pecados y por mis pecados. Se ofrece en sacrificio perfecto para satisfacer la justa demanda de Dios, de un Dios justo, que exige el derramamiento de sangre para la remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Se requiere de un cordero perfecto que se ofrezca su vida, su sangre, para el perdón de los pecados de todos los hombres. Después de consumar su obra, palabra número 7, que es la palabra de la entrega a su Padre, o la palabra final: en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, después de cumplir la obra de su Padre, el trabajo que Dios le encomendó, regresa al seno de su madre Padre, de donde salió, porque en el principio el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios, el Verbo ya existía, Jesús ya existía antes de todos los tiempos. Se refugia pues Jesús en los brazos amorosos de su Padre, con la satisfacción de la misión cumplida, por lo cual Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. De tal manera le agrada a Dios el trabajo que Jesús ha hecho, la misión que le había encomendado, que le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esto glorifica al Padre. Gloria a Dios, le damos gloria a nuestro Dios, porque decidió mandar a su propio Hijo para reconciliarnos con Él mismo. Es mucha información. Espero que Dios te ayude y me ayude a mí. Que a la luz de que revises en tu Biblia los pasajes, son los últimos capítulos de los 4 evangelios, que ahí vuelvas a repasar esto poco que te traté de decir,
y que lo contextualices y veas la gran obra, la portentosa obra salvadora que Jesús hizo en favor tuyo y en favor mío. No quiero despedirme sin tratar de que saquemos algunas breves conclusiones. ¿Por qué haría Dios eso? Oye, ¿acaso no es cierto que somos una generación malvada, perversa, rebelde, desobediente, egoísta, orgullosa? Nada bueno hay en nosotros. ¿Por qué Dios haría todo esto por ti y por mí? La misma Biblia nos da la respuesta. Dios hizo esto porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puedes imaginarte a ese predicador al que me referí en un principio, que se para en el púlpito y dice la pasión de Jesús según el Evangelio de San Juan, y no puede ni siquiera empezar el sermón porque el Espíritu Santo, como yo espero que esté pasando en ti y en mí en este momento, le revela esos cruentos, esos terribles, esos horrores que Jesús pasó en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Una muestra suprema de amor. Nadie tiene más amor que aquel que pone su vida por sus amigos, como lo hizo Jesús por ti y por mí. ¿Qué valor tiene esto para tu vida? ¿Y qué piensas hacer al respecto? Le damos gracias a Dios. Y si tú estás ahí todavía, o si ves esto más tarde, hay que darle gracias a Dios, porque en medio de toda esta vorágine, esta gran turbulencia de incertidumbre, de temores, de dudas, de necesidades, de aflicciones, nos podemos detener a pensar en lo que Dios hizo por ti y por mí. No pierdas de vista que Jesús mismo dijo a las mujeres cuando lloraban por verle: oigan, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, porque algún día pensarán, mejor nos hubiera sido no tener hijos, no haber nacido. Mejor nos hubiera sido, nos sería mejor morirnos. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de considerar lo que Dios hizo por ti y por mí, y lo que Dios quiere hacer por ti y por mí también. Así es que espero que Dios te ayude a vislumbrar, aunque sea someramente, como yo también lo anhelo, todo lo que Dios hizo en tu favor. Y no pierdas de vista que Jesús no perdió la batalla, la ganó en favor tuyo y en favor mío. Todo eso que pasó, todo eso lo que hicieron a Jesús, estaba profetizado que así sería. Dice, he aquí vengo, el sacrificio no te gustó, los holocaustos no te agradaron. Dice Jesús, he aquí vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Como en el libro del rollo está escrito de mí. Todo eso lo hizo Jesús de manera voluntaria para reconciliarte a ti con Dios. Así es que en estos tiempos de aflicción, como lo dije, de incertidumbre, de dudas, de temores, ¿qué es lo que realmente necesitas? No te puedes aislar en un lugar para estar completamente a salvo. No es posible. No te puedes. Nadie se puede escapar de lo que Dios quiera hacer o permitir en nuestras vidas. No puedes tener todos los hospitales, ni todos los medicamentos, ni todos los cuidados, ni todo el dinero, ni toda la alacena, ni todos los víveres. No puedes tener nada de eso. Y aunque lo tuvieras, igual te alcanza. Igual no sobrevivimos a esto que nos preocupa ahora. Pero Jesús no solamente te ofrece su ayuda, su cuidado, su protección. No, Jesús no solo te ofrece
caminar junto contigo en los tiempos de aflicción. Jesús te ofrece la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Amén, gloria a Dios, aleluya. Esa es la verdad más importante de tu vida. Para ti que no has creído, medítalo. Dios te ofrece su mano salvadora. Dios abre sus brazos y te dice, aquí estoy, solamente tienes que volverte a mí. Vuélvete a tu Dios. Encuentra en Dios el refugio, encuentra en Dios la paz, la tranquilidad, el consuelo, la fortaleza, todo lo que necesitas para salir adelante de este tiempo de dificultad. Le damos la gloria a Dios por lo que hizo, nos rendimos delante de Él y le decimos, gracias, oh Señor, gracias Dios, porque decidiste mandar a Jesús a morir en la cruz del Calvario para reconciliarme contigo y para hacer la paz entre tú y yo. Y sé que ahora en Jesús yo tengo una relación contigo, que soy tu Hijo y que tú me llevarás a delicados pasos como lo has prometido. Te ruego, oh Dios, que toques los corazones de aquellos que no han entendido aún o que no han querido rendir su corazón delante de ti, que los vuelvas a ti para que sean hijos tuyos y tú te hagas cargo de todos sus asuntos. Te alabamos, Señor, porque eres bueno, para siempre tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.